Paz de Cristo, hermanos, Iglesia Nuevo Amanecer, y todos aquellos hermanos y hermanas y amigos que nos puedan sintonizar, se pueden conectar a través de las redes sociales. Esta tarde les damos la bienvenida a la Iglesia en Casa. Debido a la situación, estamos haciendo así y continuaremos hasta que el Señor lo permita. Aquí mi esposa tiene unas palabras para animar a ustedes, hermanas, y a la Iglesia en general. Amén. Paz de Cristo, hermanos, el Señor les bendiga. Estamos aquí, es para animar a todas las hermanas. Sabemos que estamos pasando por una prueba muy difícil. Este virus está afectando a muchas personas, pero nosotros tenemos la confianza en nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo que si creemos en Él, todo es posible, y que el Señor Jesucristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si nosotros creemos esas palabras, no son simplemente palabras, son promesas de nuestro Dios, y orando y recibiéndolo y creyéndolo, lo vamos a recibir, hermanos. Estemos todos unidos juntos. Los exhorto a todas las hermanas que me escuchan este mensaje a orar continuamente, diariamente, poniéndonos en las manos de nuestro Dios, para que así el Señor Jesucristo vea nuestro corazón y Él responda a nuestras necesidades. Dios las bendiga, hermanos. Las amo en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así es, hermanos, estamos durante una situación muy difícil que estamos viendo a nivel mundial, y no podemos ser ignorantes de ello, hermanos. Aún no podemos cerrar nuestro entendimiento, nuestros ojos a lo que podemos ver y está sucediendo a nuestro alrededor. La iglesia hoy en día, hermanos, por doquiera está celebrándose y llevándose a cabo en casa debido a la situación que estamos pasando. Yo le llamaría una crisis espiritual a causa de lo que estamos pasando como cristianos, hermanos, y de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que estar pendientes de todo esto para así, hermanos, nosotros actuar y llevar a cabo lo que el Señor quiere para sus hijos, para su iglesia. En estos momentos, hermanos, quisiera tomar un momento para una lectura y dar una pequeña exhortación, una pequeña predicación para alentar, para levantar el ánimo, para que nuestros hermanos que nos puedan sintonizar, hermanos, pues no podemos congregarnos en la iglesia, lo que llamamos la iglesia, aunque la iglesia somos nosotros. Y esta lectura se encuentra en 2 Corintios capítulo 10, del 3 al 5, que nos dice así, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Hay algo especial aquí en estas palabras, hermanos, que nos dejó el apóstol Pablo, dada a los Corintios. En este día lo vamos a aplicar a la iglesia y lo vamos a aplicar a la situación actual que estamos pasando. Le he llamado una crisis espiritual a causa de las luchas que estamos, hermanos, cada día teniendo. La situación no es muy halagadora, hermanos, pero sabemos que hay una esperanza, y creo que por medio de ello podemos, hermanos, aleluya, hacer lo que antes no se había hecho. Recuerdo cuando se comenzaban las redes sociales, hermanos, todo el tiempo todo el mundo estaba a contra de ello, ¿verdad? Yo recuerdo hermanos que decían, hermanos, pues esto es del diablo, esto no es de Dios, y hacían comentarios nocivos en cuanto a las redes sociales, del Facebook, Instagram, Twitter, todo ello. Pero en ese momento, hermanos, es lo que estamos aprovechando, lo que el Señor nos ha dado, la herramienta que nos ha puesto a nuestras manos para seguir dando el mensaje de salvación, de buenas nuevas, no solamente a la iglesia, sino a todo aquel hermano, todo aquel amigo, familiar que nos pueda escuchar a través de ello. Y creo que debemos de ser sabios y no cerrar el entendimiento, hermanos, aleluya, y usar esta herramienta que Dios pone a nuestro alcance en estos días. Estamos en casa, hermanos. Aquí yo solamente le podía predicar a mi familia, pero por medio de las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, podemos alcanzar
inclusive pasar las fronteras. Y es, creo que algo que Dios está usando en medio del caos mundial, en medio de esta crisis, para alcanzar almas. Mucha gente se está, hermanos, alarmando, muchísima gente. Me recuerda un canto muy bonito de nuestro hermano Marino que se llama La Gran Tribulación. Y creo que da el caso mencionarlo, ¿verdad? Porque mucha gente en estos días, hermanos, está mirando como el fin del mundo. Por la Escritura sabemos, hermanos, aleluya, que van a venir mucha clase de señales que el Señor nos ha hablado ya por medio de la Escritura y nos ha dejado de que estemos alertas y estemos al tanto de todo ello para que ergamos nuestras cabezas, levantemos nuestras cabezas, hermanos, porque aquel día se acerca. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, dice que aunque andamos en la carne, no luchamos conforme a la carne. Sabemos, hermanos, aleluya, que no nos vamos a poner humanamente a luchar contra una enfermedad. Hay quienes lo deben de hacer, hermano, aquellos científicos, aquellos doctores que Dios le da la sabiduría, son los que van a usar sus cuerpos, sus mentes para luchar contra esto. Nosotros como iglesia, como cristianos, vamos a usar lo espiritual, las armas espirituales que el Señor nos ha legado por medio de su palabra. ¿Y cuáles son esas armas, hermano? La oración, la comunión con Dios, el ayuno, vamos a decir, escudriñar la palabra diariamente, tener un momento de acercarnos al Señor por medio de su santa palabra. Cuando usted lee la Escritura, hermano, la Biblia, usted está hablando con Dios. En la oración, aleluya, el Señor le va a responder. Pero usted necesita forjar esa intimidad con el Señor, primeramente escudriñando la palabra de Dios y así mismo después entrar en oración. La semana pasada decía un versículo de Isaías 26:20, hermanos, que el Señor nos hace una advertencia y nos invita a encerrarnos un tiempo, hermanos, dejar las cosas atrás, no estar pensando en todo aquello que está sucediendo, sino, hermanos, entrar a la presencia del Señor. Y yo creo que es necesario, hermanos, que todo cristiano debemos de buscar la presencia del Señor en estos días, en la forma que usted más le agrade hacerlo, pero que sea algo que usted está dedicando a nuestro Dios. Un momento, he dicho, hermanos, si usted hace vamos a decir, pone usted 10 minutos diarios de su tiempo para leer la Escritura, para orar. Conforme va pasando el tiempo, va a aumentar usted esos minutos. Ni cuenta se va a dar cuando ya está en media hora en comunión con Dios. Porque la cosa es que usted se disponga a hacerlo. Necesitamos desarrollar esas armas espirituales, hermanos. No es una lucha que nosotros podamos vencer en nuestra carne, en nuestra fuerza, sino es algo que debemos de traer al Señor por medio de su santa palabra. Y continúa Pablo, hermanos, aleluya, diciendo, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Podemos ver, debido a lo que está sucediendo, a la fuerza de esta infección, hermano, llamado el COVID-19, que es una fortaleza muy fuerte, muy poderosa, y está haciendo estragos mundialmente. Gracias al Señor, hermano, no hemos escuchado de que haya hecho efectos aún en familiares nuestros, en hermanos de la iglesia, y le damos gracias al Señor por ello. Pero le quiero decir una cosa, hermano, no somos inmunes a ello, somos humanos. Estamos en este mundo, dice el Señor Jesucristo, Juan 17, versículo 16, que no somos del mundo como Él no es del mundo. Mas sin embargo, hermanos, aún estamos aquí y estamos propensos a todo ello. A la enfermedad, al dolor, al frío, al calor, al hambre, a la sed. Todo ello lo que un cuerpo humano tiene y necesita. Así que, por tanto, hermanos, al día debemos de ser cautos, debemos de tomar las precauciones debidas. Se nos han dado órdenes oficiales de gobernación, de departamento de salud, de cómo conducirnos, de no salir de casa si no es absolutamente necesario. En una forma, hermanos, podemos decir, cerrar la puerta entre nosotros y permanecer en casa. A menos que usted tenga una emergencia para salir. Inclusive se ha dicho, hermanos, si usted se siente enfermo, enferma, antes de salir a buscar atención médica, llame primeramente a su doctor o al hospital para que le dé instrucciones.
Lo que quieren evitar, hermanos, que haya más infección. Si alguien está infectado y permanece en casa y no está grave de una enfermedad existente, hermano, en la cuarentena, en el aislamiento, va a vencer esto. Y más cuando está en comunión con Dios. Más cuando tiene esa confianza puesta en el Señor Jesucristo. Por eso le insto, le animo, hermano, hermana, que nos ve, que nos sintoniza por medio de estos medios, no decaiga su fe. Esto podemos verlo como una prueba que el Señor nos está dejando pasar. Porque sabemos por su palabra, hermanos, que nada sucede sin el conocimiento de Dios. Dios tiene que permitir ciertas cosas para que puedan suceder. Todo está en control de Él, todo está en sus manos. Y aunque el mundo no lo crea, aunque aquellos escépticos, hermanos, digan que no es así, las cosas suceden porque Dios las permite. Si Dios no lo permitiese, nada de eso estaría pasando. Creo yo, por eso le llamo crisis espiritual, hermano, que es una batalla que vamos a llevar a cabo, hermanos. ¿Para qué? Para que nos acerquemos más a Dios, para que aprendamos a confiar más en Él y sabiendo que si tenemos nuestra fe y nuestra confianza puesta en Él, Él nos va a sacar adelante. Mire, cuando el rey David se enfrentó a aquel gigante, hermanos, aleluya, recordamos la historia, todo el pueblo del ejército de Israel estaba, hermano, amedrentado, estaba asustado, temeroso, y llegó este jovencito y dijo, yo iré y lo mataré. Inclusive se burlaron de él, pero él sabía en que él estaba confiando. Él no iba con la espada, no iba con una coraza, no iba con armamento. Él iba en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel, y destruyó, hermano, aquel problema que era, lo digo así porque era un gran problema para el pueblo de Israel, que tenía todo el mundo atemorizado. Vemos esto hoy en día, el mundo está atemorizado. Hay un gigante delante de nosotros. Entonces debemos hacer como David, hermanos, confiar en el Señor para que ese gigante caiga derrotado. No podemos nosotros con nuestras propias fuerzas hacerlo, pero sí podemos nuestra fe, nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vemos, hermanos, aleluya, en el capítulo de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que el Señor Jesucristo instó a sus discípulos en aquel tiempo, al comienzo de la iglesia primitiva, a que esperasen, a que estuviesen al tanto, hermanos, aleluya, y confiando en Él. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy en día, hermanos, se puede decir que el Evangelio está alcanzando los últimos rincones de la tierra. Entonces, cuando esto suceda, entonces sí, dice la Escritura, cuando este Evangelio, el Evangelio del nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea predicado hasta el último rincón de la tierra, entonces sí vendrá el fin. No es simplemente dar las buenas nuevas, hermanos, aleluya, aquí en Bakersfield, en California, Estados Unidos, en el continente americano, hasta el último rincón de la tierra, dice el Señor. Entonces es cuando viene el fin. Hoy en día, hermano, mucha gente está volviéndose al Señor. Mucha gente está aclamando, aún sin conocerle. Mucha gente que solo ha escuchado de Dios, hoy en día está volteando hacia arriba y poniendo, hermanos, ese temor, poniendo, hermanos, aleluya, esa desesperación, hermanos de Dios. Se habla mucho, hermanos, de hacer oración con tal o cual denominación. No estoy a contra, al contrario, exhorto a que se hagan oraciones. No estoy aquí para decir, hermano, yo no creo igual que aquel, ni creemos igual que aquellos otros. No, hay un solo Dios, hay un solo Dios verdadero que tiene control de todas las cosas y se llama Jesucristo el Señor. A Él podemos clamar a toda hora. Entonces, hermanos, aleluya, lo que es indispensable y muy importante para estos días que nos vienen, que estamos, hermanos, pasando, la situación, hermanos, antes de mejorar, tiene que empeorar. Eventualmente, lo digo así con la ayuda del Señor Jesucristo, todo esto va a quedar, lo he dicho, hermanos, como una pesadilla, como un testimonio, como un mal sueño, y vamos a testificar, el Señor nos sacó adelante. El Señor nos liberó de la virus, de la infección, de la pandemia, de la enfermedad. Por eso, hermanos, aleluya, insisto, pongamos nuestra fe en el Señor, volvámonos a Él. Si hemos tenido momentos, días, años quizás, hermanos, que nos hemos alejado, es tiempo de volver a Él. Es tiempo de que alguien, hermanos, aleluya, ponga atención a su vida pasada y haga un cambio en estos días.
Porque el Señor va a usar, hermano, esto. El Señor usa toda calamidad, toda forma de calamidad, hermano, si vemos a la historia bíblica y mundial, para que el pueblo vuelva hacia Él. Recordemos, el pueblo de Israel constantemente, hermano, se miraba en abundancia, sin necesidades, se olvidaba del Señor. ¿Qué ocurrió en el mundo, hermanos, al principio de este año? Había un gran auge mundial vamos a decirlo así, hermanos, que se podía prever la fortuna, mucho progreso, muchas cosas buenas sucediendo y todo iba muy bien. Pero llegó este momento, hermanos, aleluya, el cual nadie ha tenido el control hasta el día de hoy. ¿Y ahora qué está pasando? Líderes mundiales están aterrorizados, líderes mundiales están, hermanos, en temor. El país más poderoso, que es este país donde estamos radicando, Estados Unidos, hermanos, hasta el momento de hoy, no sabe exactamente qué hacer. Se están tomando medidas de una forma y de otra, todo para tratar de contrarrestar estas cosas. Pero, hermanos, a lo que debemos de hacer, claro que obedecer las medidas, pero algo más, acercarnos al Señor. Porque Él es el que nos va a librar de esto. Él es el que va a permitir al tiempo debido que la ciencia, los doctores, los científicos encuentren una dosis contraria a esto, o sea, medicina, para que pueda esto pasar. Pero lo importante ahora es la obediencia, porque la lucha nuestra, hermanos, aleluya, no la vamos a llevar a cabo peleándonos unos con nosotros, que yo soy así o tú eres así, no. La lucha es la unidad, la comunión, y si todos nosotros lo hacemos, hermanos, aleluya, vamos a lograr que por medio de la oración, nuestro Señor Jesucristo tenga misericordia de la humanidad. Mira, el versículo 5 dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice una palabra muy clave aquí el apóstol Pablo, hermano, especulaciones. Mucha gente está solamente especulando, ¿qué irá a pasar? ¿Por qué vino esto? Mucha gente dice, oh, lo hizo tal gobierno, lo hizo tal esto, lo demás. Yo creo que es algo que Dios está permitiendo. Sea especulaciones, no lo sean. Sea que alguien lo creó, no lo creó, se le salió a las manos, no lo sé yo. Pero una cosa sí sé, que nuestro Señor Jesucristo tiene el control de todas las cosas. Y Él es el que nos da la victoria. Pero que cuando volvamos al conocimiento de Dios, cuando volvamos a Él, dice, traigamos todo pensamiento cautivo, dice, y lo pongamos en obediencia a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué podemos deducir de estas palabras? No necesitamos estar especulando, no estamos estar diciendo, quizás fue así, quizás fue acá, quizás fue allá, sino el hecho de traer todo pensamiento a la obediencia al Señor Jesucristo. Podemos ver, hermanos, aleluya, los milagros que Dios ha hecho a través de la historia. Cómo el Señor Jesucristo se ha glorificado cuando a veces la humanidad ya estaba desesperada y pensando que eran los finales de los tiempos. Desde el principio de la historia, Dios ha obrado en medio de la angustia de la humanidad. Desde el conocimiento, hermanos, aleluya, del ser humano que se da y se tiene hasta esos tiempos, Dios se ha glorificado, no ha dejado a la humanidad sola. Dios ha vuelto a poner su mano de poder y su gracia y misericordia sobre esta tierra, sobre este mundo. Yo invito, hermanos, aleluya, a todos ustedes, pastores, ministros, hermanos, hermanas, a un momento de oración. Que todos los días, si es posible, a las 7:30, nos unamos en clamor para pedir a Dios de su misericordia. Dice Jeremías 29:3, hermanos, aleluya, y con esto voy a cerrar, pues tratamos de hacer tiempo breve para que no se aburra quien nos está mirando y no pierda el interés y pongan atención. Dice, me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. ¿Cómo podemos buscar al Señor, hermanos? ¿Cómo podemos encontrarlo? ¿Cómo podemos lograr, hermanos, hacer que Él extienda su mano de poder? Déjeme decirle, la oración no es una orden a Dios.
La oración no es algo que va a doblar la mano del Señor y le estamos obligando a que haga lo que le estamos pidiendo. La oración es una forma de reconocer nuestra necesidad de Él y decirle, Señor, mire, no podemos con esto, pero sabemos que usted sí puede, porque para usted no hay nada imposible. Podemos hacer muchas cosas, hermanos, con nuestra tecnología de hoy en día, con lo que tenemos al alcance de nuestras manos, lo que vemos que sucede cada día, hermanos, aleluya. Pero lo más importante, creo que en estos tiempos, y digo en estos tiempos de necesidad, es acercarnos al Señor. Hacer oración juntos, hermanos, pastores, hermanos que conozco, aquellos que nos puedan sintonizar también, aunque no nos conozcamos personalmente. Yo sé que muchos de ustedes ya están haciendo algo al respecto. Yo sé que he visto muchos hermanos, aleluya, por medio de redes sociales, predicando, instruyendo, orando. Pero creo que hay muchos que también aún necesitan hacer algo, hermanos, aleluya. No es tiempo de solamente estar recluidos en casa y no aprovechar el tiempo, sino es tiempo, hermanos, de que nos pongamos a bien con el Señor, clamemos a la misericordia de Él para que Él nos ayude en esta necesidad. Yo los bendigo en esta tarde, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos, hermanos, aleluya, les invito para hacer una oración los que nos puedan estar sintonizando, para así cerrar este momento. Y le llamo crisis espiritual, hermanos, porque lo que sucede en el ámbito espiritual repercute en el ámbito natural. Y si algo está sucediendo allá, hermanos, aleluya, estoy seguro que las consecuencias suceden aquí también. Tanto así también que lo que hagamos en el ámbito natural tiene repercusiones en lo espiritual. Pero lo importante, por eso digo, si hacemos lo bueno delante de Dios, nos unimos todos en un clamor, vamos a lograr que Dios mueva su mano de poder y quite esta infección, este virus, esta pandemia, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración, hermanos, aleluya, y así despedimos este pequeño servicio para que podamos, hermanos, todos un día llegar, hermanos, aleluya, y decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí ha estado con nosotros, no nos ha dejado solos. Hemos estado, hermanos, pasando momentos difíciles. En lo personal le puedo decir, hermanos, estos últimos años han sido un poco difíciles, pero el Señor ha estado con nosotros. Y tenemos la esperanza y la fe, hermanos, de que sigue estando con nosotros. Así que les invito, vamos a una oración. En el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Y en esta hora, hermanos, aleluya. Todo el que esté en casa, que nos esté mirando, incline su rostro, levante sus manos si quiere hacerlo y comience a clamar al Señor. Padre Celestial, le bendecimos en esta hora, Señor Jesús. Le damos las gracias primeramente, Padre, por el privilegio que nos da de un día más, Señor, poder reunirnos, aunque sea a distancia, Señor, poder estar en comunión con sus hermanos, tanto locales como en otros lados, Señor, en otros países, otros estados, mi Dios. Y en esta hora venimos delante de su presencia, clamando, Señor amado, por su gracia y misericordia. Que tenga usted cuidado de sus hijos, Señor. Que obre usted, Padre, aleluya, en estos días de angustia, en estos días de dolor, de incertidumbre, para que podamos ver su mano poderosa. Bendiga, Señor, su iglesia. Aleluya. Bendiga a todo aquel que ha hecho un pacto por medio del bautismo en el nombre santo de Jesucristo. Bendiga, Señor, a sí mismo a aquellos que aún no le han reconocido, Señor, pero que en este momento tienen necesidad, Padre, y que ellos aprendan a ver hacia usted, que le busquen de todo corazón, Señor, para que usted obre en ellos, Padre. Estamos confiados, Señor Jesucristo, de que no se ha perdido la esperanza, Señor, de que estamos sirviendo al Dios único y todopoderoso, aquel que todo puede, y que dará un buen fin a todo esto, Señor Jesús. Le bendecimos por eso en esta hora y le damos gracias, Padre Santo. Gracias por su amor y su misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque hasta aquí no nos ha dejado huérfanos, Señor. No nos ha dejado solos, Padre. Aunque nosotros nos alejemos, Señor, usted está a nuestro alrededor. Padre, en esta hora le bendecimos y exaltamos su santo nombre y le damos las gracias ante todas las cosas en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas, aleluya, en el nombre de Jesucristo, y estamos en contacto. Amén. Y amén, aleluya.
Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar.